Esto sucedió el año pasado en Halloween. En Escocia, Halloween nunca ha sido un gran evento, lo cual siempre me ha decepcionado, ya que me encanta Halloween. Después de este año, creo que estaré contento de no celebrarlo nuevamente. Yo ya había terminado la escuela secundaria, pero aún vivía en casa de mis padres, junto con mi hermano y mi hermana menores, quienes todavía asistían a la escuela secundaria y primaria, respectivamente. Era la víspera de Halloween, lo que significaba que al día siguiente sería Halloween. Estábamos todos durmiendo en nuestras camas. Tienes que saber que aunque vivíamos en una calle tranquila, estábamos en una ciudad conocida por problemas con pandillas, tráfico de drogas y personas extrañas. Era un poco inquietante escuchar disparos y sirenas de la policía a la distancia todas las noches, pero para nosotros, era nuestro hogar. Aproximadamente a las 4 de la mañana, me desperté al escuchar lo que parecía un disparo en nuestro porche delantero, seguido de gritos y fuertes golpes en la puerta delantera. Tenía curiosidad pero también tenía miedo, así que me acerqué lentamente a la ventana y miré hacia el patio delantero, donde apenas podía ver el porche. Esto fue lo único que pude ver, aparte de escuchar una lluvia constante de maldiciones y más golpes en la puerta. No tenía idea de lo que estaba pasando. Pasaron lo que me parecieron horas, pero en realidad probablemente fueron solo entre 20 minutos. Finalmente y de manera sorprendente, mi hermano entró corriendo a mi habitación para preguntar si yo estaba bien. Le dije que sí, pero le pregunté qué estaba sucediendo. Me contó la historia desde el punto en que había ocurrido. El extraño en nuestra puerta había llamado, golpeado la puerta y tratado de derribarla. Mi padre se había levantado para ver qué estaba pasando, pero sin abrir la puerta. El hombre, viéndolo a través del cristal, le había dicho que alguien lo perseguía, mientras miraba detrás de él. Mi padre, sin abrir la puerta ni desbloquearla, le preguntó si necesitaba usar el teléfono. El hombre respondió afirmativamente, por lo que mi padre tomó el teléfono de la casa, lo extendió hacia afuera sin abrir la puerta, y el hombre lo tomó. El hombre luego intentó forzar la puerta abierta, pero afortunadamente, mi padre lo detuvo, y cerró, y aseguró la puerta. Mi padre luego llamó a la policía con otro teléfono, sin decir una palabra al hombre. Mi hermano había venido a ver cómo estaba. En ese momento el hombre había comenzado a gritar blasfemias, tirando violentamente de la manija de la puerta hacia adelante y hacia atrás y golpeando las paredes, y luego escuché el ruido del vidrio roto. El hombre había tomado una silla de nuestro porche delantero, y lo arrojó a la ventana delantera que conducía a la habitación de mis padres. No lo recuerdo, pero estoy bastante seguro de que en ese momento estaba llorando sabiendo con certeza que él ahora estaba en nuestra casa, y recuerdo que me desperté con lo que pensé que era un disparo. Pensé en cómo iba a matar a mis padres primero, y luego subía corriendo las escaleras para matarme a mí, y a mi hermano. Mi mente se aceleró en todos los sentidos. Cosas horribles que podrían estar pasando abajo cuando sorprendentemente la policía se detuvo justo en ese momento. Inmediatamente entraron a la casa, y detuvieron al hombre. Aparentemente se había subido a la ventana cortándose con el vidrio, y se arrastró a 4 patas por la habitación de mis padres y por la cocina. Finalmente terminó en el piso de nuestra sala. Simplemente nos acostamos, y la sangre estaba por toda la alfombra. No tenía ningún arma a pesar de mi teoría original de que tenía un arma. Supongo que pensé que en mi habitación, el estado de vigilia, que los golpes en la puerta había un disparo. Lo detuvieron antes de que le hiciera algo a alguien de mi familia. Afortunadamente, creemos que era solo un drogadicto que estaba teniendo alucinaciones de que alguien lo estaba persiguiendo. No se presentaron cargos y nunca volvimos a ver al hombre. Después de la policía y la ambulancia, dejé a mi papá y él limpió lo que pudo del desastre, y todos volvimos a la cama. Desafortunadamente todos nos habíamos olvidado de mi hermana pequeña que estaba en una habitación de abajo en la parte trasera de la casa, y cuando fui a ver cómo estaba, le contamos lo que había sucedido y después de que terminé
Acabo pasando toda la noche acurrucada bajo sus mantas pensando que algo aún podría estar sucediendo. Ups. Desde entonces todos le pedimos disculpas por mi historia, a pesar de que fue la experiencia más aterradora de mi vida. Hasta ahora al menos algo bueno salió de esto, ya que las alfombras se arruinaron por la sangre. Nuestro seguro pagó la nueva que ya necesitábamos desesperadamente, y fue suficiente para alfombrar varias habitaciones, muchas más de las que en realidad estaban arruinadas, así que supongo que está bien. Cuando tenía 18 años trabajaba en una cafetería local en mi ciudad natal, y a menudo trabajaba allí haciendo turnos, y cerrando 6 noches a la semana, y con muchos clientes habituales, y muchos clientes aleatorios. Pero aparte de algunos frecuentes incómodos, nunca tuve un problema con un cliente siendo inapropiado. Esta noche ya fue muy estresante para mí, ya que era Halloween. No es que tenga nada que ver con la interacción, pero tenía planes de ir a una casa que mis amigos alquilaron justo al final de la calle después del trabajo con algunos pasteles y Red Bull. Así que realmente no me importó mucho. Eran alrededor de las 10:15 p.m., y estaba lista para cerrar justo a las 10 horas p.m. Había estado muerto desde aproximadamente las 8 horas p.m., y todo lo que tenía que hacer era un registro final y contar todo. Todo estaba limpio y yo estaba leyendo un libro para pasar el tiempo, tratando de no mirar el reloj. Nuestra encimera, por cierto, es como una barra, junto con la caja registradora, ni alfombrilla en la puerta, el extremo cerrado y el otro extremo abierto para que podamos entrar y salir, justo cerca de la puerta de nuestra sala trasera. El hombre entró por la puerta delantera, parecía tener unos 20 años. Era de piel negra, y llevaba un gran suéter con capucha, y pantalones de chándal que se caían, por lo que podía ver las bandas de la cintura de 2 pares diferentes de pantalones cortos debajo. Soy una joven mujer blanca, pero no le tengo miedo a la gente, y no soy racista, así que no pestañeé cuando entró con una mano en un bolsillo de su sudadera y la otra en el bolsillo de uno de los pares de pantalones cortos de gimnasia. Hombres de todas las razas visten así, y se comportan de esa manera, al menos donde vivo. Así que sin preocupación lo saludé, y le pregunté cómo estaba, y cuándo pensaba ordenar. Se tomó su tiempo para responder, pero no miraba el menú ni nuestro tablón con ofertas de bebidas de temporada. Estaba mirando la puerta de entrada. Le llevó alrededor de 1 minuto, y luego se volvió hacia mí, y me preguntó mi nombre. A veces los clientes me preguntan esto, tanto hombres como mujeres, así que se lo dije, y luego volví a preguntar cuándo pensaba ordenar. Comenzó a hacer más preguntas sobre mí y mi trabajo. Preguntó si me gustaba. Respondí, pensando que tal vez quería una solicitud de empleo, y le di una versión muy breve de cómo me sentía. Casi eran las 10 menos 10. Seguí revisando mi teléfono pensando que solo quería hacer su bebida para poder limpiar de nuevo y reunirme con mis amigos. Asintió, diciendo que pensaba que me gustaba mi trabajo, lo cual me pareció extraño, pero nuevamente no pensé mucho en ello. Acepté nuevamente, y luego comenzó a preguntar sobre los turnos que trabajé. Pensé, él se compadeció de que ya era Halloween, y le di una respuesta vaga. Luego me preguntó por qué no trabajaba los jueves. Mi corazón dio un vuelco, no lo vi venir. Luché por responder, y él continuó, y preguntó si los domingos por la mañana eran mejores que los miércoles por la noche. En este momento me eché a reír nerviosamente, y sonreí preguntándole si estaba buscando trabajo en la cafetería, y que necesitábamos ayuda. Dejó de sonreír en ese momento, y su mano en el bolsillo de la sudadera hizo un movimiento abrupto hacia dentro de un par de pantalones cortos de gimnasia, básicamente para que él se agarrara. No alcanzó del todo y sentí que me iba a desmayar. Le pedí que ordenara, o se fuera, ya que el final de nuestro día laboral casi había llegado, y que necesitaba limpiar y cerrar con llave en este punto.
Agarré mi teléfono celular, y lo mantuve en mi mano pensando cómo puedo marcar el 911, y hacer que comience a tocar sus partes frente a mí, o lo que sea que planeara hacer. Se acercó al mostrador, y comenzó a hacerme preguntas. Me preguntó dónde vivía, si tenía novio y cuáles eran mis planes para esa noche. Estaba tratando de no llorar y haciendo mi mejor esfuerzo para mentir con respuestas vagas, esperando que se fuera si no me alteraba demasiado. Comenzó a alejarse del registro mientras aún se inclinaba sobre el mostrador, con sus manos en los pantalones, y se dirigía hacia el extremo abierto de la barra. Empecé a retroceder hacia la puerta principal tanto como pude, pero ese extremo no tenía apertura, y era tan alto que no podía saltarlo sin un esfuerzo considerable, y teniendo que pasar por encima de una máquina de expreso. La única otra salida que se me ocurrió fue la estrecha ventana de servicio, así que aferrando mi teléfono, le pregunté qué quería. Por alguna razón, se detuvo. Se levantó, y miró hacia la puerta principal, luego se volvió para mirar el reloj detrás de él. Aproveché la oportunidad para comenzar a escribir un mensaje de texto a mi amigo, y le dije que si no llegaba a tu casa en 10 minutos, llama a la policía. El hombre me atrapó enviando el mensaje, y me preguntó a quién le estaba escribiendo. Le dije que era mi novio, y su rostro cambió. De una manera que nunca olvidaré, sus ojos ardían, pero su mirada seguía siendo fría. Con calma, me ordenó que arrojara mi teléfono móvil por el suelo, específicamente diciéndome que intentara lanzarlo hacia el servicio de autos. Tuve que lanzarlo realmente a unos 3 metros. Luego comenzó a gritar mientras avanzaba nuevamente por el mostrador. Me preguntó cómo podía tener un novio cuando él me había estado observando trabajar durante los últimos 2 meses, tanto como le fuera posible, y nunca había visto a un hombre dejándome o recogiéndome del trabajo. Señaló hacia el costado del edificio donde había estacionado y dijo que sabía que había estacionado mi Toyota azul allí antes, y que no le mintiera. Le pedí que se fuera y comencé a llorar. Empezó a describir mis turnos de trabajo al detalle, cuando llegaba, cuando me iba, cómo fumaba al otro lado de la calle en mi descanso. Me dijo que sabía que solo bebía la Coca-Cola Light que vendíamos, y que siempre subía el volumen de la música cuando arrancaba mi coche. En ese momento, sacó una pequeña pistola de los pantalones deportivos y la agitó mientras decía que era estúpida por mentirle. Entonces él supo que estaba riendo enfurecido como si no pudiera creer que no quería hablar con él. Me pareció gracioso que tuviera miedo, se lo ofrecí el dinero en la caja registradora, y se rió de nuevo histéricamente, y de nuevo se quedó quieto. Dijo, y nunca olvidaré este momento: no estoy aquí por ningún dinero, Marina, no estoy aquí por un trabajo, creo que sabes para qué estoy aquí. Estaba sollozando en ese momento, y eso lo frustró, o lo hizo sentir comprensivo, y comenzó a decir que solo necesitaba calmarme, que estaba muy emocionado de conocerme. Todavía tenía una mano cerca de sus partes, y comenzó a acariciarse sosteniendo el pistola con la otra mano a 1 metro de distancia de la abertura del bar. Le pedí nuevamente que por favor se fuera cuando no se movió, y le pregunté qué le había hecho, y por qué me hacía esto, y comenzó a hablar diciendo que yo era muy bonita. Él estaba continuando hablando cuando de repente mi amigo entró por la puerta con sus amigos detrás. Había 5 chicos en total, así que había un grupo bastante distinto de chicos. El hombre rápidamente se puso el arma en el bolsillo tan rápido que solo 2 de mis amigos lo notaron. Corrió hacia la puerta empujando a mis amigos y desapareció en la noche. Vomité tan pronto como se fue y 2 de mis amigos salieron corriendo tras él, pero no lo alcanzaron. Renuncié a mi trabajo al día siguiente y llamé a la policía. Nunca hubo ningún seguimiento. Todavía me pregunto qué fue lo que pasó la noche anterior. Este incidente me sucedió el año pasado en Halloween. Mi hermano pequeño y yo estábamos solos en casa ya que nuestros padres habían ido a la fiesta de Halloween. Nos encargaron repartir dulces a los que hacían truco o trato. Esto nos molestó a mi hermano y a mí porque habíamos hecho planes
para ir a pedir dulces con algunos amigos. Nuestros padres nos dijeron que éramos demasiado mayores para seguir pidiendo dulces, y luego no pudimos soportar invitar a nuestros amigos a la casa, y pasar el rato allí. Mis amigos rechazaron mi invitación para venir porque todavía quería ir a pedir dulces, así que me dejó en casa junto con mi hermano repartiendo dulces. Mucha gente pasó por nuestra casa, y a las 10 en punto casi todos los dulces se habían acabado. Mi hermano y yo decidimos que necesitábamos el resto sentados en el sofá viendo una película de terror atiborrándonos de dulces, cuando alguien llamó a la puerta. Me levanté del sofá preguntándome quién diablos podría estar llamando a nuestra puerta tan tarde. Supuse que era solo algún truco nocturno, o incluso algún traficante. Si ese fuera el caso, había desactivado las decoraciones de Halloween, lo que debería haber sido un claro indicio de que se nos habían acabado los dulces, o que no estábamos en casa. Supuse que eran mis padres quienes estaban siendo cautelosos. Miré por la mirilla y vi un hombre sospechoso parado en nuestro porche. Llevaba una sudadera negra con capucha sobre su cabeza, lo que hacía difícil ver su rostro. El único detalle de su rostro que era visible que tenía barba descuidada, y no había manera que este tipo fuera pidiendo truco o trato porque no llevaba disfraz, y era demasiado mayor para pedir dulces. Sus manos eran cosas en el frente de su sudadera con capucha, y también se veía muy delgado. Cada bandera roja sonó en mi cabeza sobre este tipo. No había manera de que fuera a abrir la puerta. Todavía mirando a través de las personas que vi mientras tocaba la puerta de nuevo, parecía casi desesperado porque la abriéramos, y estaba temblando un poco. No hacía frío. Afuera definitivamente no hacía suficiente frío como para que alguien estuviera temblando. Me estaba dando mala vibra y quería deshacerme de él lo antes posible. Se nos acabaron los dulces. Le grité. Vi como una sonrisa se extendía por su rostro. No era así. ¿Una sonrisa amistosa? ¿O estás solo? Allí el hombre preguntó casi con voz burlona. Su voz era ronca y seca. ¿Debería llamar a la policía? Me acerqué a la mirilla. Sus manos todavía estaban apretadas en sus bolsillos, y todavía estaba temblando un poco. Comencé a preguntarme si estaba armado, y decidí tomar medidas, y le hablé, con la voz más intimidante que pude. «Aléjate de mi casa, o llamaré a la policía». Grité, y su sonrisa se desvaneció, y enseñó los dientes. Sus dientes estaban amarillos, y concluí que probablemente era un adicto al crack sin hogar. Tenía una expresión de furia plasmada en su rostro. Afortunadamente se fue sin intentar entrar, probablemente porque sabía que no estaba mal como él. No dejé de mirarlo por la mirilla hasta que lo vi completamente fuera de nuestra propiedad. Mi hermano y yo respiramos aliviados y decidimos no llamar a la policía. Mi hermano y yo estábamos un poco paranoicos. Después de esto, y miramos televisión hasta que nuestros padres llegaron a casa. No les contamos sobre el hombre ya que en realidad no había tratado de hacernos daño. Ahora, cuando pienso en esto, desearía haber llamado a la policía, porque tal vez hubiéramos podido evitar un asesinato. Vimos al día siguiente y descubrimos que la anciana que vivía a unas pocas casas de nosotros había sido brutalmente asesinada. Su vecino la había encontrado tirada en el porche, y en un charco de líquido vital. La habían apuñalado varias veces en el pecho y el cuello. Miré a mi hermano, y supe inmediatamente quién lo había hecho, y le dijimos a la policía lo que sabíamos. No podían hacer mucho con la información que les habíamos dado ya que no habíamos visto muchos detalles de su rostro. Fueron a buscar al hombre pero nunca lo atraparon. Siento culpa por el asesinato de esa pobre anciana, porque podría haber evitado que sucediera simplemente llamando a la policía. Creo que lo más preocupante de todo es el hecho de que no se llevó nada de la casa de la anciana, y estaba todo intacto. Pero podría coger lo que quisiera ya que su puerta estaba abierta de par en par. Esto significa que él solo quería matar. Esa era su única intención. No quería dinero ni joyas, solo poseía el impulso de asesinar.
Entra a mi canal y suscríbete.